¿Qué es? La ojiva es otra manera de graficar una tabla de frecuencias y se forma en una gráfica lineal construida a partir de las frecuencias acumuladas o relativas acumuladas. La ojiva es el polígono frecuencial acumulado que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores. En lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo, son una herramienta vital para el análisis estadístico. Se utiliza para el tratamiento de datos cuantitativos. La ojiva es una gráfica similar al polígono de frecuencias, pero esta se obtiene de aplicar parcialmente la misma técnica a una distribución acumulada y de igual manera que estas existen las ojivas mayores que y las ojivas menores. Entre las características que encontramos son: muestran frecuencias acumuladas, se prefiere para el tratamiento de datos cuantitativos, el punto de inicio equivale a una frecuencia de cero, el punto final equivale al 100% de los datos, la información es interpretada en ojivas y, dada su ventaja de representar frecuencias acumuladas, las ojivas se convierten en una herramienta vital para el análisis estadístico. Tipos de ojivas. Existen dos tipos de ojivas, las cuales se le denominan como ojiva menor que y ojiva mayor que. La ojiva que presente frecuencias mayores que el dato que se está comparando tendrá una pendiente negativa, es decir, hacia abajo y a la derecha. En cambio, la que se asigna a valores menores tendrá una pendiente positiva, como se muestra en las siguientes imágenes. Diferencia entre ojivas y polígonos de frecuencia. Existen dos diferencias fundamentales entre las ojivas y los polígonos de frecuencias. Un extremo de la ojiva no se toca al eje horizontal. Para la ojiva mayor que, sucede que el extremo izquierdo. Para la ojiva menor que, con el derecho. En el eje horizontal, en lugar de colocar las marcas de clase, se colocan las fronteras de clase. Para el caso de la ojiva mayor que, es la frontera menor. Para la ojiva menor que, la mayor. Ahora les voy a explicar los pasos para la construcción de una ojiva a partir de una tabla de frecuencias. Entonces, en la siguiente tabla muestra la distribución agrupada en intervalos de clase de las calificaciones de un grupo. Como se pueden dar cuenta, en la imagen tenemos nuestra tabla de frecuencias, donde XI es igual a la marca de clases, FI es igual a la frecuencia absoluta y FI con la flecha hacia abajo es igual a la frecuencia absolutas acumuladas menores. Con los datos que tenemos anteriormente, pues nuestro primer paso es trazar los ejes de las abscisas X y las ordenadas Y, como podemos ver en la imagen. En el eje de X ubicaremos los límites de clase y en Y se elevarán las frecuencias acumuladas menores. Nuestro segundo paso es marcar en el eje X los límites de clase, comenzando por el límite inferior de la posición 1 hasta el límite superior de la última posición, como observamos en la imagen. En esta parte, la parte que nos interesa de la tabla de frecuencias es la posición y las clases, que se dividen en dos, tanto el límite inferior y el límite superior. Nuestro tercer paso es trazar los ejes de Y, considerando las frecuencias absolutas agrupadas menores que pueden ser a escala. Entonces, en el paso anterior nosotros marcamos el eje de X. Ahora en este vamos a marcar los ejes de Y, para el cual vamos a considerar nuestra tabla de frecuencias y solamente ocuparemos la posición y la parte de frecuencias absolutas acumuladas menores, que es el FI con la flecha hacia abajo. Y nos queda de la siguiente manera, como se puede ver en la imagen. Nuestro paso 4 es realizar las elevaciones considerando que la ojiva es un vector. Para esto se recomienda ir marcando los puntos con su respectiva etiqueta para cada dato. Esto es para que no nos vayamos a confundir.
Se comienza con el límite inferior de la posición 1 y se eleva a 0 de la frecuencia absolutas acumuladas menores agregada en posición 0. El siguiente intervalo se eleva de la frecuencia absoluta acumuladas menores de la posición 1 y así sucesivamente. Esto quiere decir que nuestra tabla de las frecuencias vamos a ir graficando de acuerdo de menor a mayor en nuestras frecuencias absolutas acumuladas menores, que es la última columna de nuestra tabla, como se puede ver en la imagen. Ahora nuestro paso número 5 es unir los puntos que marcamos en el paso anterior, desde 0 hasta el total de datos que representa la última frecuencia absolutas acumuladas menores. Esto quiere decir hasta nuestro último valor. Unimos los puntos, los marcamos y nos queda como resultado la línea, como se puede ver en la imagen. Nuestro paso número 6 es colocar título y rótulos de los ejes X y Y. Como se puede ver en la imagen, lo que quiere decir este paso es que vamos a colocar nombres al eje de las X y al eje de la Y. Como podemos observar, el eje de las X corresponde a las calificaciones y el eje de las Y corresponde a los alumnos. Este paso no es tan importante, pero sin embargo lo mencionamos. Ahora nuestro número paso 7 es calcular la frecuencia relativa, su frecuencia relativa acumulada y el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Esto no es necesario hacerlo en todos los ejercicios, sin embargo en este no lo pide. Entonces calculamos los valores y nos da los resultados que se muestran en la tabla. Ahora el paso número 8 es colocar los porcentajes que le corresponden a cada frecuencia absolutas acumuladas menores con respecto de su posición y el porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Esto nos va a servir para que en el paso número 9 sea más fácil la interpretación de datos. Entonces, al momento de colocar los porcentajes que, como se muestra en la imagen, nosotros nos damos una idea más clara. Ahora, el último paso es la interpretación de datos y con el ejemplo que se dio, obtuvimos que 3 alumnos obtuvieron menos de 7.7 de calificación, lo que representa el 13.6% y 19 alumnos obtuvieron menos de 9.5 de calificación, lo que representa el 86.3%. A continuación, mi compañera Emily les explicará un ejemplo y ahí se darán cuenta que los pasos se pueden disminuir o hay cosas que nos podemos saltar. A continuación, explicaremos un ejemplo de la construcción de una ojiva basándonos en el siguiente problema y su respectiva tabla de distribución. Se registra el peso de los tomates producidos en una hacienda usando una tabla de frecuencias, construir una ojiva a partir de la tabla. La ojiva funciona con el histograma de frecuencias acumuladas. Por lo tanto, se tomarán en el eje vertical los valores del 0 al 20, que es el valor mayor que toma la frecuencia acumulada. Y en el eje horizontal se ponen los valores de los límites de clase, que van del 100 al 150. Ahora hay que graficar las primeras barras según corresponda. En el primero, en el eje vertical, le corresponde el número 3, y en el eje horizontal se marca del 100 al 110 y así sucesivamente terminamos de graficar nuestras barras. La ojiva funciona con el histograma de frecuencias acumuladas, por lo tanto, se tomarán en el eje vertical los valores del 0 al 20, que es el valor mayor que toma la frecuencia acumulada, y en el eje horizontal se ponen los valores de los límites de clase, que van del 100 al 150. Ahora hay que graficar las primeras barras según corresponda. En el primero, en el eje vertical, le corresponde el número 3 y en el eje horizontal se marca del 100 al 110 y así sucesivamente terminamos de graficar nuestras barras. Para trazar la ojiva se toman los puntos superiores derechos de cada una de las barras.
Así que marcamos primera barra con un puntito, segunda barra y otro puntito, y seguimos hasta marcar todas nuestras barras. Para finalizar este paso, en la primera barra, justo en el límite de clase de la primera barra en la parte inferior izquierda, se coloca otro puntito. Ahora procedemos a unir los puntos para tener lista nuestra ojiva. Podemos omitir las barras del histograma y hacerlo solo poniendo los puntitos. Todo es cuestión de práctica y de cómo más te guste y acomode realizarlo.